Tiempo para nuestra revista de prensa. Aquí en Directo América de France 24 me acompaña Marta Moya. Buenos días, Marta, bienvenida. Hola, Juan, bienvenido tú también. Muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos sin duda alguna con la noticia del día, esa extensión de la tregua entre Hamas e Israel, séptimo día de tregua, y cómo lo recoge la prensa internacional, comenzando con Al Jazeera. Pues sí, Juan, Al Jazeera nos tiene acostumbrados a hacer un minuto a minuto diario con las actualizaciones de la guerra entre Israel y Hamas, y este jueves titula Israel y Hamas extienden la tregua en Gaza tras el sexto intercambio de rehenes. El acuerdo, nos dice Al Jazeera, se alcanzó a escasos minutos de que la tregua anterior venciera, concretamente 10 minutos antes, y esta nueva tregua da muestra de lo complicadas que están siendo las conversaciones y las negociaciones entre Egipto, Qatar y Estados Unidos. Nos dice también este minuto a minuto de Al Jazeera que esto da también un poco más de alivio, un día más concretamente, a los gazatíes, aunque la ayuda humanitaria allí en la Franja de Gaza sigue siendo insuficiente para los más de 2 millones de personas que habitan allí. La situación también sigue siendo muy complicada en el otro territorio palestino, en la Cisjordania ocupada, ya que por cada preso palestino que libera Israel, otro es encarcelado de media. Aunque solo en la noche de ayer, nos cuenta esta cadena catarí, ha habido 45 detenciones, la mayoría de ellas en la ciudad de Bidú, una urbe cercana a Jerusalén. De un medio de Qatar vamos a pasar a un medio español. ¿Cómo lo repasa El País de España? Pues Juan, El País titula este jueves: el acuerdo entre las partes se alcanzó in extremis, justo cuando la sombra de los bombardeos volvía a ceñirse sobre el cielo de Gaza y sobre esa población civil. De ahora en adelante, dice El País, las conversaciones y las negociaciones sobre eventuales futuras treguas se pueden recrudecer y puede que Israel empiece a poner como línea roja la liberación de rehenes, hombres e incluso militares de los dos sexos, por lo que esto sería un punto muy difícil de asumir para Hamas. Volvemos a un periódico de Medio Oriente, concretamente Haaretz, periódico progresista de Israel. Así es, Juan, y titula hoy el Haaretz: Israel se acerca al momento de la verdad de la guerra, mientras el alto el fuego con Hamas vive un día más. Dice que es posible que Hamas se guarde como la principal baza a los alrededor de 100 soldados israelíes y civiles adultos varones como piezas valiosas de la negociación, lo que, dice este medio israelí, conllevaría casi a todas luces la reanudación de la invasión israelí sobre Gaza. Cita que últimamente ha habido informes especulativos sobre un escenario poco probable que implicaría que Hamas libera a todos los rehenes y que, por otra parte, Israel libera a todos los palestinos encarcelados. Pero dice este medio israelí que es muy improbable que Benjamin Netanyahu acepte este escenario, primero porque no tiene un gran apoyo dentro de Israel y porque luego él mismo pretende erigirse como un líder que resiste a las presiones externas. Vamos a cambiar de tema, dejamos la guerra entre Israel y Hamas para centrarnos en otra de las noticias del día, la muerte de Henry Kissinger, figura mítica de la diplomacia estadounidense. Y comenzamos con la prensa de la Unión Americana y con un demoledor obituario que hace la revista Rolling Stones. ¿Por qué? Demoledor este titular, Juan, que dice así Rolling Stone: Henry Kissinger, criminal de guerra amado por la clase dominante estadounidense, finalmente muere. Muy duro el obituario de esta revista contra el exsecretario de Estado estadounidense, que en ese obituario dice tal cual de Kissinger: la infamia del arquitecto de la política exterior de Nixon se ubica eternamente al lado de la de los peores asesinos en masa de la historia. Los bombardeos en Camboya, las dictaduras en América Latina, aspectos muy controversiales de Henry Kissinger. ¿Qué dice al respecto el New York Times? Pues Juan, el New York Times titula este jueves: la larga presencia de Kissinger en el escenario mundial fue a la vez celebrada y vilipendiada. Nos comenta este medio estadounidense que el exsecretario de Estado nos deja un legado lleno de opiniones divergentes. Para muchos fue una figura diplomática fascinante, para otros el simple autor intelectual, dice The New York Times, de miles de asesinatos alrededor del mundo. Vamos ahora con el Washington Post.
Así es, Juan, y nos destaca un poquito más una vertiente más curiosa de Kissinger y nos habla de su vida amorosa. Nos dice que Kissinger fue el playboy del ala oeste de la Casa Blanca. Nos cuenta una anécdota de Washington Post, y es que un día el exsecretario de Estado llegó a una fiesta de Playboy con documentación clasificada, pero él decía que guardaba en ese sobre la suscripción a la revista Playboy. Entonces, el entonces director de Playboy le regaló la suscripción. También nos dice este artículo de The Washington Post que estuvo a punto de tener un affair con la actriz Zsa Gabor, bajo la mediación nada más y nada menos que de Richard Nixon. Un aspecto que yo no conocía en absoluto de Henry Kissinger. Nixon metido incluso en líos amorosos. Para terminar este repaso, que terminamos con el Washington Times. Pues sí, Juan, con un tono más conciliador, este periódico más conservador estadounidense nos dice que ayer murió la voz confiable y distintiva de los asuntos exteriores en Estados Unidos, quien se convirtió en una estrella diplomática en conflictos como la Guerra Fría, la guerra en Vietnam o la apertura de China. Así es, Marta. Y vamos a cambiar ahora con los ecos por la muerte de Kissinger. También se trasladan a los medios internacionales y vamos a empezar por lo que dice el diario.es en España. Sí, Juan, titula el diario.es hoy: el despiadado artífice del pragmatismo estadounidense durante la Guerra Fría. Así habla de Henry Kissinger, este medio progresista español, de quien dice que Kissinger abrazó la Realpolitik y apoyó las dictaduras latinoamericanas como la de Pinochet en Chile y la de Videla en Estados Unidos. Sin embargo, también dice de él que fue un diplomático quizá el más influyente de la historia moderna de Estados Unidos y que priorizó asimismo siempre los intereses nacionales. Momento de repasar la prensa británica con The Guardian. Y The Guardian nos dice de Kissinger que tuvo habilidades diplomáticas incomparables, una energía incansable y un deseo despiadado por proteger, como decíamos a toda costa, los intereses de Estados Unidos. Dice The Guardian que alcanzó la categoría de celebridad cuando fue secretario de Estado con Richard Nixon y cuando en el año 1973 ganó ese controvertidísimo Nobel de la Paz. Kissinger, que es muy recordado por sus políticas en China, así que no podemos terminar este repaso sin hablar de lo que dice la prensa del gigante asiático, en este caso el South China Morning Post. Pues sí, Juan, este periódico hongkonés nos dice que recuerda la figura de Henry Kissinger como su fiel compromiso inquebrantable por fortalecer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China. Dice de Kissinger que fue una figura fundamental para la apertura de las relaciones entre las dos superpotencias mundiales, aunque últimamente Kissinger estaba preocupado por la deriva de estas. Y terminamos con los tabloides rusos, otro aspecto clave de las políticas de Kissinger. Pues sí, hemos destacado el Komsomolskaya Pravda, un tabloide muy famoso en Rusia, y dice de Kissinger que fue la figura que se dio cuenta de que era peor luchar contra los rusos que estrangularlos textualmente, silenciosamente, con un abrazo. También dice esta publicación rusa que fue un genio de la diplomacia lanzadera y que sin duda su figura moldeó la fisionomía del siglo anterior. Muchísima influencia en la política estadounidense todavía. Marta Moya con la revista de prensa. Muchas gracias. Gracias, Juan, a ti.